Frente a la pantalla. Hablar de consumo de drogas en los medios de comunicación genera distintas reacciones entre las audiencias. Entre ellas, el rechazo, pues todavía se cree que tocar el tema puede disparar las adicciones. De este y otros prejuicios conversaremos hoy frente a la pantalla. Bienvenidos y bienvenidas. Frente a la pantalla. Hoy nos acompañan Yo soy Osvaldo Beltrán, soy periodista especializado en temas de drogas. Dirijo el podcast sobre drogas Minimadosis. Soy Julián Quintero, soy sociólogo, soy el director de Acción Técnica Social. Soy María Isabel Ortiz Fonnegra, periodista de la sección judicial del diario El Tiempo. Para empezar, veamos cómo se aborda el consumo de drogas en los noticieros colombianos. Casi siempre que se habla de drogas en los noticieros se hace una forma alarmante, como si se tratara de una nueva amenaza, a pesar de que es algo que está entre nosotros desde hace tiempo. También se suelen recurrir a buscar fuentes policiales o padres de familia que muestren su preocupación por el tema de las drogas. Y el problema es que estas personas no conocen sobre las drogas, sus efectos, sus composiciones. Otro que se hace es que se pregunta a las personas que están en la calle qué opinan sobre cierta ley o sobre cierto tema. Y pues es muy difícil que un experto esté de casualidad pasando por la calle y sea la persona que entrevisten. Los noticieros colombianos tienen una carga histórica de siempre haberse referido a las drogas desde la perspectiva del narcotráfico, desde el daño, desde el prejuicio. Y eso se les nota hoy en día. Falta mucha rigurosidad técnica, falta hacer periodismo. También la inmediatez de los medios hace que simplemente recurran como a una perspectiva del fenómeno. En este momento el prohibicionismo fracasó y los medios de comunicación en parte tienen esa responsabilidad y les está dando miedo reconocer que ahorita el camino es hacia la regulación de las drogas y que tienen que empezar a tratar el tema de otra manera. Tienen que empezar a hablar más de reducción de riesgos y daños, de regulación de mercados ilegales. Tienen que empezar a dejar el prejuicio y abrazar la evidencia. Hay varias formas de responder eso. Una forma de abordar el consumo de drogas es cuando suceden eventos desafortunados. Por ejemplo, alguien fallece por el consumo de alguna sustancia, ese consumo intencional, o incluso alguien fallece o algo le pasa porque lo atracaron usando alguna sustancia psicoactiva para dejarlo en una situación de indefensión. Eso por un lado, así que ese sería como un abordaje de lo negativo que puede suceder cuando se consumen sustancias psicoactivas. Hay otro abordaje, no es tan usual, pero a veces también se hacen contenidos respecto de cómo mitigar los riesgos al consumir sustancias psicoactivas. Recordando además que hay sustancias psicoactivas que son legales, la cafeína, el alcohol, los cigarrillos, y hay sustancias psicoactivas que no están reguladas, como el cannabis y otro tipo de sustancias. Frente a la pantalla. La audiencia opina. ¿Cómo se aborda el consumo de drogas en los noticieros colombianos? Pues normalmente lo que uno ve es que van muy orientados a la prevención. Siempre están diciéndonos como que es algo negativo y que deberíamos evitarlo. Pienso que viene desde la desinformación y también como desde estas ideas súper conservadoras de que lo que no conocemos es malo, y desde satanizar las drogas como si fuera algo que va a dañar a las sociedades y va a dañar a los niños. Bueno, yo siento que en los noticieros hablan mucho sobre las drogas y también hablan sobre como la influencia que tiene esta sobre la sociedad, sobre el país, y es como muy importante hablarlo porque también nos da una guía de lo que está pasando con nuestro país y también con las personas. Pues se ha abordado de una manera que no me parece muy óptima en lo particular, pues satanizan más que informan verdaderamente sobre lo que está ocurriendo con el tema de las drogas actualmente. Entonces lo que infringen es el miedo en el televidente. Yo siento que en muchos aspectos no son muy transparentes, o sea, en el caso de que puede que sucedan muchas cosas con el tema de narcóticos y drogas, y falta que como que muestren más cosas de la realidad que se puede ver en las calles. ¿Cómo se aborda el consumo de drogas en los programas de opinión? Bueno, pues en los programas de opinión casi siempre traen una persona que viene de la academia, que es una persona que conoce el tema y está conectada con la comunidad internacional que estudia el tema.
y para buscar debate o balance buscan a alguien que piense distinto. El problema es que esta persona que piensa distinto es un padre de familia o un policía y ellos pueden, un policía puede saber mucho sobre seguridad, sobre narcotráfico, pero no sabe, digamos, qué hacen las drogas, qué es el consumo problemático, qué se puede hacer, entonces de esta forma termina un poco sensacionalista el debate y no se aborda el tema bien. En este momento estamos viendo dos vertientes en los programas de opinión y son aquellos que quieren seguir como perpetuando el enfoque de guerra contra las drogas, que siguen hablando del prohibicionismo, que siguen invitando a que les sigamos diciendo que las drogas son malas y que hay que seguirlas prohibiendo. Y de alguna manera pues esa es la perspectiva clásica que quiere mantener la prohibición. Y vemos otro enfoque que está, digamos, en manos de gente más joven, de canales más alternativos que están empezando a plantear una conversación de cómo es la transición para dejar atrás la prohibición, que están hablando de qué, están hablando de derechos de personas consumidoras, que se preocupan por saber cuáles son los tipos de consumos, que se preocupan también por cuáles son los tipos de sustancias, que se están preocupando por los derechos de las personas consumidoras. ¿Cómo se representa el consumo de drogas en las series y telenovelas colombianas? Bueno, cuando aparecen drogas en la televisión, en una novela, generalmente es para mostrar algo malo. Es para dar un giro narrativo, que el protagonista está a punto de darle un giro a su vida y terminar mal, o para mostrar un criminal. Es muy raro mostrar un héroe que consuma drogas, un protagonista que esté consumiendo drogas como hábito. No ocurre, a menos de que estas drogas sean sustancias legales como el alcohol. El alcohol se muestra de una forma mucho más casual, pero nunca van a ver a un héroe de una novela consumiendo cocaína. Digamos que todo el capítulo, el concepto y la narrativa de la narconovela y del cine narco y todo eso está muy enfocado en lo que es, digamos, como la distribución, la venta, todo lo que es la historia del narcotráfico y lo que eso implica. Cuando aparece ahí el consumo, aparece muy asociado a comportamientos negativos, ¿sí? Aparece asociado a las prácticas del narcotraficante o a las prácticas del sicario o a las prácticas... y cuando aparece, digamos, el consumo que no es en una narconovela, sino en otro tipo de historias, lo que estamos viendo es que siempre se está relacionando con el consumo con una parte negativa, pero lo que nunca vemos es que muchas veces el tema que más se trata de consumo en las novelas es el alcohol y los mayores casos son el padre alcohólico, la madre alcohólica, el hijo alcohólico, pero eso lo dejamos pasar de largo. Pero si aparece un porro es un escándalo, entonces digamos que siempre está apareciendo como una referencia negativa y eso hace que la gente siga pensando que ese debe ser el objetivo o la manera en cómo se aborda el tema. Frente a los temas de drogas suele ser un abordaje centrado más en el tráfico de estupefacientes. Eso en cuanto a las telenovelas, se muestra a los capos, a los lores de la droga, de la cocaína normalmente y sus hazañas de alguna forma. Hay una crítica al respecto porque engrandece situaciones que son un delito y que le han dejado un saldo rojo al país, no solo por problemas como el cultivo de cultivos de uso ilícito, sino por las muertes que se han asociado a la lucha contra las drogas en 50 años de lucha. Frente a la pantalla, la audiencia opina. ¿Cómo se representa el consumo de drogas en las series y telenovelas colombianas? Creo que muchos países extranjeros conocen a Colombia como un país donde el consumo de drogas es algo bastante normalizado, por así decirlo, lo cual es una idea pues claramente bastante errónea y se representa como algo, valga la redundancia, algo muy normal. Entonces es como una forma muy negativa de dejar al país. Siento que viene muy desde la narcocultura, como todo esto de Narcolombia, estas estéticas de Pablo Escobar, ahora con estas también de Grisel y demás, de hacer estas hiperrepresentaciones como medio pornomiséricas. Siento que le dan mucha prioridad al tema del narcotráfico y de las drogas y creo que es muy importante también como darnos cuenta que nuestro país tiene muchas cosas y no solamente ese tipo de situaciones que dañan como la reputación de lo que somos. Siento que son un poco más exagerados porque llegan a la farándula, a que llamar la atención y pues que se sienta como más interesante en las series. ¿Por qué se aborda el tema de esa manera? Bueno, pues la principal causa es la desinformación. Hay que tener verificación de la información. No basta con poner un dato y no poner ese dato en perspectiva. No es lo mismo hablar de que aumentó el consumo de heroína, que aumentó el consumo de marihuana, porque pues, son sustancias que presentan peligrosidad de forma diferenciada.
y se trata de verificar los datos. Si esta fuente, si este dato aparece, que nos dice quién nos está dando este dato, porque puede ser una tabacalera la que esté promoviendo el consumo de tabaco. Hay que tener sobre todo mucha rigurosidad y buscar fuentes científicas. Hay un desconocimiento profundo del tema. Para nosotros sí es muy preocupante ver a veces cómo se nota que no leen comunicados, que no leen informes, que no se preocupa por indagar más hacia el frente, que les da pánico contrapreguntarle a una autoridad, o sea, a un fiscal, o sea, lo que diga el fiscal entonces es la verdad, o lo que diga alguien en una institución. Entonces creo que ahí hay un ejercicio muy duro, es que por ese lado hay un desconocimiento realmente, muy superficiales. Y por el otro lado también hay un temor por abrir las puertas a la conversación y ser acusados o ser señalados como promotores del consumo o como promotores de la regulación a partir de puros señalamientos infundados, ¿sí? Porque la evidencia dice que no es así. Entonces creo que lo segundo es miedo al desconocimiento. Y creo que lo tercero tiene que ver con un tema moral, y es un tema moral y prejuicioso que viene, digamos, de la educación y de la base ética de las personas, y es que las personas aceptan claramente tomarse unos tragos de whisky y pasarse y tener hasta una mala experiencia, pero no soportan que otra persona fume marihuana y tenga satisfacción, y eso es un tema netamente moral que va a cambiar y que esto tiene que ser un cambio generacional hasta en el periodismo, digamos. Vemos cómo periodistas jóvenes están empezando a tomar ya, digamos, lugares más representativos en los medios de comunicación, en escribir novelas, y son ellos los que van a hacer el cambio generacional. Esto no basta con que haya evidencia o con que nosotros mostremos todos los días un montón de pruebas que dice que lo mejor es la regulación. No, aquí hay un tema moral y hay gente que va a morir con las botas puestas y tenemos que esperar a que se muera. El tema se aborda de esa manera, creo que es porque es muy comercial. La serie sobre los capos, sobre contar la historia de cómo fue que esta persona que empezó en un barrio pobre, si se quiere, logró luego convertirse en alguien millonario. Eso despierta interés de las audiencias quizás en el morbo. Creo que es por eso que las series y las telenovelas lo que suelen reflejar frente a las drogas es al capo que hay detrás del narcotráfico. A partir de ese abordaje, ¿qué ideas sobre el consumo de drogas quedan en las audiencias? Hay dos tipos de audiencias: las que crecieron viendo la guerra contra las drogas y que tienen ciertos prejuicios o estigmas en relación al tema. Estas personas refuerzan sus creencias al ver noticias alarmantes y siguen creyendo lo mismo, que la estrategia de prohibición debe continuar, que es lo que funciona. Pero por otro lado está la audiencia joven, que puede ser más crítica. El problema es cuando se muestran drogas de una forma sensacionalista, como que salió esta nueva droga y es la droga que se está consumiendo en los festivales de música, en la élite. Eso, digamos, puede promover un consumo porque lo peligroso siempre va a ser atractivo para los jóvenes. Entonces puede, digamos, tener este doble sentido. Yo creo que yo creo que en este momento la idea que está quedando, por lo menos desde la conversación, es que ya no hay consenso en lo que pensábamos de drogas. Lo que está quedando ahorita es que hay una discusión. Lo que está quedando ahorita es que es probable que la gente pueda consumir drogas y no tenga problemas y no termine con un costal o no termine delinquiendo, porque esa fue siempre la asociación. Yo creo que en este momento no podemos decir que la gente está convencida de que la regulación o la legalización es el camino, pero lo que sí podemos decir es que en este momento la gente sí está quedando inquieta. La gente está diciendo, pero jue madre, o sea, 40 años esta vaina lo mismo, fumigando, metiendo gente a la cárcel. Cada vez que cogen un narcotraficante o lo asesinan, llega otro nuevo, esto no cambia. La gente ya, yo creo que se está cansando de ver que eso es lo mismo en los últimos años, y la gente se está empezando a preguntar, bueno, ¿y cuál es la otra opción? Creo que en este momento creemos que lo que se está posicionando es la idea de que ya no hay un consenso ni una hegemonía discursiva ni un monopolio del Estado en lo que se debe hacer, sino que ahorita hay una conversación y mucha gente está pensándose cosas diferentes. Con ese abordaje de las telenovelas y de los noticieros, de un lado, pues que hay alguien que logró superarse, si se quisiera ver así, traficando drogas, o que hay una carrera ahí, o que el país es... De hecho, sí tiene un gran problema con el narcotráfico, pero que el país es solo narcotráfico. Y el otro lado, frente a los contenidos que se hacen de cuando alguien tuvo una mala experiencia, falleció o lo robaron después de consumir algún tipo de sustancia psicoactiva, pues siempre queda la idea de que esto es absolutamente negativo, sin que se haga algo para que los impactos del consumo no siempre sean negativos. ¿Aún se cree que hablar del consumo de drogas en los medios promueve la adicción? Lo veremos después de comerciales.
Ya regresamos con Frente a la pantalla. Seguimos con Frente a la pantalla. Veamos si aún se cree que hablar del consumo de drogas en los medios promueve la adicción. Bueno, pues el término de adicción está en desuso. Los últimos manuales de psiquiatría no hablan de adicción, sino de consumo problemático. Y el consumo problemático tiene varias variables. Puede ser, digamos, que la persona tenga una predisposición genética, que la persona tenga, que la droga tenga un potencial de adicción muy alto, pero el más importante de todos es el entorno. Si la persona tiene un entorno complicado de vulnerabilidad, puede estar consumiendo drogas para escapar de este entorno y puede estar en peligro de caer en adicciones. Entonces, importa mucho el entorno sobre todo, y en los medios nunca se preguntan el porqué de las drogas, el porqué del consumo, por qué se consumen drogas, por qué se presenta una adicción, como que ese por qué nunca se ve. Entonces digamos que no, el tema no se trata de una manera muy clara, que digamos. No, yo creo que, a ver, los medios de comunicación han servido y han sido los grandes promotores del consumo de drogas y han posicionado y han lanzado al estrellato muchas drogas. Se los decía, es como lo hicieron con el Tusi Bill esta semana en el año 2012, lo hizo un canal de televisión con un remake de Breaking Bad. Cuando hablaron de metanfetamina y cuando hablaron de Tusi, las redes sociales estallaron y las páginas web se estallaron, la gente buscando qué es Tusi, dónde comprar, cuánto vale, era lo que más y desde entonces la curva no ha dejado de subir. Claramente no se puede hacer un contenido que invite a las personas simplemente a consumir determinada sustancia porque sí, pero es muy importante hablar sobre el consumo de drogas precisamente porque son sustancias que están presentes en el mundo, que no han desaparecido en 5 décadas y probablemente no lo van a hacer, al contrario, cada año surgen nuevas sustancias psicoactivas. No hablar al respecto deja al usuario o a las personas sin información al respecto, sin cómo enfrentarse a esta situación, sin conocer los riesgos asociados al consumo, sin conocer medidas que podrían mitigar que le sucedan cosas malas, sin conocer qué no debe hacer, qué no debe mezclar o qué puede hacer si está teniendo un caso de una intoxicación, a dónde debe ir. Todas estas son cosas que también deben tratarse cuando se toca el tema del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué contenidos sobre el consumo de drogas deberían estar en los medios colombianos? Algo que falta muchísimo y que deberían comenzar a hacer los periodistas es hablar sobre la ciencia. Ahorita hay muchos avances sobre la hoja de coca, nutricionales, culinarios. También hay un montón de drogas psicodélicas que están presentando avances médicos para tratamiento de salud mental. Y también tenemos un país que es Estados Unidos, donde en muchos lados el consumo recreativo y medicinal está siendo legal, y esto nos está arrojando datos. Los medios deberían buscar y los periodistas deberían buscar qué está ocurriendo, ya que hay nuevos datos que está ocurriendo, tener más enfoque científico. Creo que los medios deberían empezar a abordar el tema de drogas, por ejemplo, desde la perspectiva de cómo hay comunidades que intentan resolver problemas de consumo con el diálogo, no con la fuerza. Por ejemplo, experiencias de ese tipo, el consumo responsable de sustancias, poner sobre la mesa que la mayoría de las personas que usan sustancias no tienen problemas graves derivados del consumo. Por ejemplo, el tema de los usos terapéuticos, medicinales y recreativos y funcionales de las sustancias también deberían estar ahí. Yo creo que también deberían empezar a hablar un poco de la historia del fenómeno de las drogas y empezar un poco como a dividir esa conversación y a reescribir esa historia también. Creo que la gente en Colombia, nosotros llamamos el trauma de Pablo Escobar, y es que hay una generación mayor de 40 años que vivió de manera directa la guerra de Pablo Escobar y la sufrió, y por eso le tiene tanto miedo a las drogas, porque cree que las drogas son Pablo Escobar y se le olvida que es que Pablo Escobar es producto de la prohibición. O sea, si la prohibición no existiera, no existiría el narcotráfico y la ilegalidad ni la violencia. Entonces yo creo que esos son como los contenidos, y yo creo que lo que hay que es como también empezar a profundizar en los formatos. ¿Sí? Yo creo que hoy en día la gente los medios de comunicación masivos cada vez son menos vistos. Los podcasts, las historias, los carruseles, las entrevistas, las redes sociales, todo ese montón de contenidos que generan jóvenes que están, digamos, plantándose otra conversación, creo que están poniendo conversaciones muy interesantes. Definitivamente deberían tratarse los contenidos sobre reducción de riesgos y daños asociados al consumo, precisamente porque estas sustancias están allí.
hago una comparación, el alcohol en su momento estuvo prohibido, pero estaba allí, las personas lo consumían sin conocer los riesgos, sin conocer los límites en cuanto a los contenidos, sin conocer qué se estaba tomando. Eso mismo puede suceder con las drogas si simplemente no le informas a las audiencias que hay unos riesgos asociados, claro que sí, pero que también hay medidas para evitar que algo malo pase. Así que en primer lugar creo que lo que debería estar son contenidos que les enseñen qué son esas sustancias, no como para promoverlas, sino para que sepan qué es lo que contiene eso que tal vez haya pensado consumir, con qué no se debe mezclar, por ejemplo, que debería procurar que lo que está consumiendo o que pretende consumir pues sea la sustancia que compró. Por ejemplo, con el licor adulterado sucede que las personas pueden morir o sufrir graves casos de intoxicación. Eso mismo puede pasar con las drogas. ¿Qué medidas puede tomar si está teniendo una mala experiencia? Que debe ir al hospital, no sé, que tome agua, que procure no estar solo cuando esté consumiendo, sino que haya alguien que pueda cuidarlo o atenderlo o llevarlo al médico si es necesario. Ese es el tipo de contenidos que creo que pueden abordarse más. Las audiencias no solo ven televisión, también consumen redes sociales. Después de comerciales veremos qué información sobre el consumo de drogas encuentran allí. Ya regresamos con Frente a la Pantalla. Seguimos con Frente a la Pantalla. Las audiencias no solo ven televisión, también consumen redes sociales. Veamos qué información sobre el consumo de drogas encuentran allí. Bueno, pues en las redes depende mucho también del algoritmo que tenga la persona, no es lo mismo lo que me salga a mí que a mi tío, pero por lo general hay de todo. Primero hay mucha restricción en cuanto a que plataformas como Instagram censuran ciertas palabras, entonces es difícil de hablar de drogas en las redes. Pero también hay mucho sensacionalismo, muchas cuentas que están dando información que muestran el carácter divertido de las sustancias, pero no hablan sobre sus riesgos, sobre sus peligros. Entonces realmente les puede caer cualquier información, pero por lo general es una información muy corta, muy simple, muy poco estructurada. Las redes sociales, todo. O sea, en las redes sociales hay desde promoción del consumo hasta cómo preparar drogas, hasta temas de prohibición, hasta temas de prevención, de reducción de riesgos y daños políticos, de todo. Yo creo que ahí lo que tenemos es que enfocarnos mucho en educar muy bien y en educar muy bien a las nuevas generaciones, a los jóvenes, para que tengan un criterio a la hora que estén viendo las redes sociales, porque definitivamente las redes sociales son como las drogas, o sea, están ahí y en algún momento vas a tener una relación con ellas. Lo que tienes es que tener un criterio para relacionarte con ellas. Hay gente que se vuelve enferma de su salud mental porque no tiene criterio frente a las redes sociales. Hay gente que se las llevan las sustancias porque no tiene criterio para pararse a una sustancia. Entonces yo creo que eso es un poco como lo que hay que hacer. Y también vive una paradoja las redes sociales. Las redes sociales, redes como Facebook y como Instagram, son redes que censuran cualquier cosa que les parezca droga y cualquier cosa que parezca promoción de droga. Y nosotros que hacemos prevención y reducción de daños, cada ratico nos cortan, pero pasamos dos pantallazos más y estamos viendo que alguien está vendiendo drogas. O sea, yo creo que la manera más fácil de que un niño acceda a drogas es a través de las redes sociales. Creo que pasa lo mismo que con los noticieros y las telenovelas. De un lado puede haber información que alerta sobre la situación, sobre los riesgos. Otras publicaciones pueden promover el consumo porque pues las personas que venden estas sustancias también pueden acercarse a sus eventuales compradores a través de redes sociales y promover las sustancias como si fueran algo maravilloso, bueno. Las sustancias creo que simplemente están ahí, no son buenas o malas, es bueno o mal el uso que se le esté dando. Entonces ese es el contenido que creo que hay en redes sociales. Hay un tercer contenido. En los últimos años hay organizaciones que trabajan en mitigación de riesgo, que se han dedicado a usar las redes sociales como plataforma de información para que las personas sepan qué hacer, por ejemplo, qué no deben hacer, qué no deben consumir, a dónde pueden acudir si tienen una intoxicación, cuáles son los signos de alerta o de nuevas sustancias que estén llegando al mercado y que se desconocen sus riesgos o sus efectos. ¿Cómo hablar con los niños y jóvenes sobre la información que encuentran en medios y redes sociales? Bueno,
El enfoque que se tiene que tener con los niños es el de prevención. La prevención es la base de todo, pero no solamente se puede quedar en prevención, hay enfoques como el de reducción de riesgos y daños que le pueden enseñar a un niño que, bueno, es posible que yo no pueda evitar que usted consuma drogas en la vida, pero si usted lo va a hacer, por lo menos no consuma éxtasis con alcohol porque se puede morir, no combine cocaína con alcohol. Es buscar cómo darles información para que estén más seguros, es sobre todo esa es la base. Yo creo que hay un tema con los niños y las niñas y es que creo que tenemos que cambiar la manera en cómo nos referimos a ellas y cómo les tratamos a ellas el tema de las drogas. Y lo primero es que hay que desprendernos del tabú y el prejuicio de que no tienen capacidad de tomar decisiones. Creo que lo que se hizo con la educación sexual nos ayudó mucho y fue que el momento en que quitamos el velo y empezamos a ser conscientes que algún día debían tener y van a tener una relación sexual y empezamos a tener conversaciones honestas basadas en la evidencia. Yo creo más en la educación en drogas que en la prevención en drogas. Yo creo que la prevención ya está poniendo un muro de abstinencia y de miedo. A nosotros nunca nos han educado en drogas, nos han metido miedo sobre las drogas y creen que el castigo y el miedo es hacer prevención. Creo que hay que empezarles a hablar de la manera más natural del mundo. De la cocaína hay que hablarles primero de la hoja de coca, de los indígenas, de la marihuana hay que hablarles de una planta que produce efectos que puede servir de alimento o que puede servir de medicina. Yo creo que lo que hay que hablar es como muy desde la ciencia, desde la confianza, sobre todo también hablar desde la demanda de la información. Yo creo que uno no tiene por qué andar llevando a un niño a que alguien le dé una cátedra de las drogas, cuáles son y cómo es que porque quiero que conozcan, ¿no? A los chinos hay que hablarles cuando pregunten, de lo que pregunten y sobre lo que pregunten y ya. Y también darse cuenta que uno no se las sabe todas. Muchas veces los padres terminan siendo cuestionados profundamente por cosas de drogas y los padres no tienen por qué saber. Yo creo que también asumir con humildad que no saben y ponerse a averiguar con los chinos de qué están preguntando. Creo que la magia está en que tengan un canal de comunicación con los pelados. El día que un chino le pregunte a un papá sobre una droga, ya ganó la mitad de la historia porque le preguntó al papá, no le preguntó al amigo, ni le preguntó al dealer, ni le preguntó a otra persona, sino que tiene un canal de comunicación abierto. Y ya, yo con mucha tranquilidad, hay que educar a los chinos para que tomen decisiones informadas el día que las drogas se les presenten. Creo que eso se debe abordar tal vez de la misma forma como se aborda el consumo de alcohol o el consumo de cigarrillos. Esas sustancias están en el entorno y más allá de un mensaje que es muy importante de no lo hagas, porque los menores de edad no deben de consumir sustancias psicoactivas, también sería importante decirles qué hacer. O sea, si se encuentran con estas cosas en sus entornos, ¿qué son las drogas? ¿De qué están compuestas? Realmente, ¿con qué no deberían mezclarse? O sea, hay cosas que pueden ser fatales y las mezclan con alcohol, que no estén solos si es que deciden consumir una sustancia. Es importante que estén con alguien que pueda llevarlos al médico en caso de que necesiten atención. Todas estas cosas son de mitigación de riesgos y reducción de daños asociados al consumo. Frente a la pantalla, el programa de la Defensoría del Televidente de City TV. Y recuerde, si tiene una petición, queja, reclamo o sugerencia sobre la programación de City TV, escríbanos a defensortelevidente@citytv.com.co o llámenos al 745-5203. Nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde.